Era un grande en pensamiento y en acción, uno de esos políticos íntegros e integrales, cuyo molde parece haberse roto. Nuestro primer canciller, Juan Germán Rocio, ha sido seguido de otros que dictaron con su ejecutoria verdaderas cátedras de diplomacia. Uno de ellos fue Arístides Calvani, reconocido como el gran canciller de la democracia, modelo de modelos por los denodados esfuerzos que hizo, no solo en restituir la institucionalidad, especialmente en Centroamérica, cundida de guerras intestinas, sino en formar a las nuevas generaciones para la defensa y promoción de la democracia. Fue un hombre que dio con su vida testimonio de lo que es el ejercicio de la política con valores y principios humanistas. Fue un hombre de pensamiento humanista, fue un hombre de valores y de principios, y su acción política siempre estuvo apegada a esos valores y a esos principios. El que vive como piensa no tiene por qué temer, es simple y llanamente, mi pensamiento es llevado a la acción. Y Arístides Calvani fue eso, fue un pensamiento, una ideología, una forma de vida llevada a la acción. Era un hombre congruente, como pensaba, vivió. Cuando tenía que aparecer, parecía, se montaba en la tribuna y era brillante. Pero hay gente que siempre se está haciendo propaganda a sí mismo. Eso nunca lo hizo Calvani. Era un hombre muy humilde, pero muy humilde. Yo insisto en la humildad de Calvani. Hace 100 años nació en Puerto España, Trinidad. En 1918 se crió en Río Caribe, hizo sus estudios primarios en el Colegio San Ignacio de Caracas y su secundaria en Bruselas, Bélgica. Su título de abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Un pequeño gran recorrido inicial que mostraba cómo Arístides Calvani fue desde siempre un hombre destinado a la universalidad. La docencia fue su vocación constante. Dio clases en la Escuela de Servicio Social en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. Enseñó Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Creó la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello en septiembre de 1959. El 10 de julio de 1962 fundó el Instituto Internacional de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC, que desde 1986 lleva su nombre. Participó en la creación de la Central Latinoamericana de Trabajadores y ejerció como secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA. Fue presidente de la Juventud Católica de Venezuela. En política, siempre mantuvo su independencia con relación a la militancia partidista, pero fue presentado como diputado en las planchas de Copey en 1948, 1959 y como senador en 1978. No obstante, la política siempre fue para él un compromiso con su país que iba más allá de cargos o posiciones. Arístides Calvani llegó a la política por la vía del deber. Quiero decir, en cumplimiento de un deber, de su deber de cristiano. Él, por el catolicismo, por el cristianismo, llegó al compromiso social. Se dio cuenta que no podía ser un cristiano verdadero sin comprometerse con la sociedad, sin entender la sociedad donde vivía y procurar cambiarla para bien. Él era sobre todo un maestro. Él fue profesor en educación media y fue profesor en educación superior, primero en Derecho. En la Facultad de Derecho yo fui su discípulo y él enseñaba Introducción al Derecho y enseñaba también Filosofía del Derecho. Pero después promovió la Escuela de Estudios Sociales, porque su gran preocupación era que en Venezuela había una minoría que tenía todo, que tenía acceso a todos los bienes de la civilización, y una mayoría de la población que no tenía capacidad de participar en el disfrute, de vivir mejor. Entonces él decía, hay que resolver el problema social en Venezuela. Ejercía en el campo del derecho del trabajo y también del derecho de familia. Por eso usted va a ver cómo sus intereses intelectuales y prácticos como abogado están dirigidos al trabajo, al trabajo como fenómeno y a la defensa de los trabajadores. Calvani era un defensor de los sindicatos y un promotor de la formación de sindicatos. Fue siempre un defensor de los trabajadores y en el campo del derecho de familia le interesaba mucho a los hijos, el bienestar de los hijos, la defensa de los derechos de los hijos, del patrimonio familiar, y uno va a verlo siempre hablando de eso y actuando como abogado en ejercicio.
fundador del Movimiento Familiar Cristiano y ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 1968 y 1973, durante la primera presidencia del doctor Rafael Caldera. En todos los cargos públicos que ejerció, no hizo otra cosa que fortalecer su trayectoria de hombre probo, que siempre vio en la política una manera de servir, no un chance para gobernar. Nunca se planteó, a pesar de que muchos a su alrededor así lo pensaban, una candidatura presidencial. Cuando Galvani fue designado canciller de la República en el primer gobierno del presidente Caldera, fue una sorpresa. Cuando se hacían conjeturas de cuáles iban a ser los ministros de Rafael Caldera, todo el mundo daba como una fija que Galvani iba a ser ministro del Trabajo o que iba a ser secretario de Estado en una cartera que se iba a crear de acuerdo con el programa de gobierno, que era la de promoción popular. Muchos pensábamos que tal vez el cargo para Arístides Galvani era ministro de Estado para la promoción popular, porque ese era el gran tema del programa de gobierno que presentó Rafael Caldera a la nación en las elecciones de 1968. Organizar a los sectores populares y a través de esa organización lograr mejores condiciones de vida. De modo que Galvani fue un hombre excepcionalmente útil para Venezuela. Decidió nombrarlo canciller, con lo cual le dio al Servicio Exterior venezolano un nuevo contenido, un contenido más social, más humanista. Y yo creo que ese es su aporte principal a la visión de las relaciones exteriores. Concebía la acción internacional de Venezuela sobre la base de los principios de la justicia social internacional, la unidad latinoamericana, el pluralismo ideológico y el nacionalismo democrático. Con igual firmeza, rechazó la situación de dominación o sujeción de un país por otro. Así lo denunció el 6 de octubre de 1969 en su primera intervención ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, al tiempo que cuestionaba la política de bloques y la división del poder mundial en torno a dos grandes potencias.